Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Adrián Medrano nos trae a Ion de Baby Monster. Bueno, pues Begin Again Open Mic. Bueno, pues a ver qué tal. Esto parece aquí como si fuera una sesión en el campo. Muy rollo hippie o muy rollo secta. Yo no sé por qué cantarme. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, está güey, así en la naturaleza. Ujú, está bien. Bueno, esto tiene. Esto será rollo concierto acústico, porque otra cosa. Eh, Venga, vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. De hecho, creo que son dos canciones, porque creo que es Monster y luego la de Begin Again Open Mic. Tienen que ser dos, por fuerza. Ujú. Pues O nada, o es un medley de esto de que te hacen un dos en uno. Em, pues veremos. Estoy pensando, yo creo que al final va a ser Monster. Sí. Ah, ya sé qué Monster es. Vale, vale. Claro, claro. Es Monster. Joder, la de Sam Mendes y Justin Bieber, tío. Vale. Venga, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Es un cover, David. Si lo pone aquí, Sam Mendes y Justin Bieber. Sí, sí, sí. Soy un borrego. Le damos. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky, I'm said I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, say what's in my chest. Spill my words and tell me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. But what if I dream? And what if I fall? Then am I the monster, yeah? Just let me know. And what if I sin? And what if I break? Then am I the monster, yeah? Just let me know. Qué bonito, por favor. Bueno, a ver, recuerdo un poquito de qué va la letra porque es increíble. La letra va sobre el peso de la fama, David. Y claro, que hay que entender por qué esta letra impacta tanto cuando se escucha. Claro, la canción original trata sobre la presión asfixiante de la fama prematura y habla como la industria y el público te suben en un pedestal altísimo, pero claro, te exigen la perfección. Y a la que no te das cuenta, al final eso te destruye, ¿no? Tanto te ponen ahí como que te bajan al infierno y te llaman monstruo al primer error que cometes. Así Sí, que, sí, 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 sí. sí. Y claro, en el contexto de Ion, escucharlo con esa voz, que bueno, de verdad, qué bonito, qué bien transmite, ¿no? Porque aquí se trata de transmitir emociones. Aparte de que cante muy bien y que afine bien, detalle, siempre digo, ¿veis cómo tiene el micro pegado a la boca? ¿Por qué? Porque aquí ella va a cantar muchas veces casi como si te susurrara Un al oído, susurro, te está claro. confesando sentimientos y necesita de que toda la potencia se recoja incluso en esos momentos. Si
yo no sé si cantará de pronto proyectando mucha voz. Ahí es cuando tal vez se Sí, se separará separará, el micro. claro. Entonces, un buen cantante tiene que saber medir esas cosas, ¿no? Al igual que yo siempre digo que cuando estamos, a ver, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Es decir, yo he visto a gente en YouTube que se pone el micro así y habla aquí, pero como realmente tiene que estar es de frente para que recoja bien el sonido, ¿vale? Claro. Eh, en fin, y a una distancia de 4 dedos, es decir, hay una serie de normas, ¿no? Y en los cantantes es ligeramente diferente, pero que tienen que tener en cuenta ese tipo de cosas y ella las tiene. Am, bueno, pues lo dicho, no me parece simplemente un cover, me parece que suena a una confesión real sobre la ansiedad, seguramente sobre el escrutinio tan grande, tan masivo que se le hace al K-pop y el miedo al fracaso, ¿vale? Porque Sí, claro. le llega la gran oportunidad y de Sí, pronto no sale bien y te conviertes en un juguete roto. sí, sí. ¿Ves? Eso no nos pasaría a nosotros. No, no, desde luego no, todavía no nos tenemos que quitar así la fama, Los fans. los fans y la fama desmedida. No, no nos ha ocurrido eso todavía. En fin, venga, seguimos. Just let me know. I was 15 when I would put me on a pedestal. I had a big dream of doing shows and making memories. Messing bad moves trying to echo a step of the jealousy. And listen me up, and listen me up, yeah. And turn me down, turn me down. I'll take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the only one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps him in control. I came in with good intentions and I let it go. And now really, but what if I trip? And what if I fall? Then am I the monster? Just let me know. Oh, and what if I sin? And what if I break? Then am I the monster? Just let me know. Oh, oh. Hay algunas de sus compañeras en Baby Monster y Sí, fijaos aquí que ha hecho llorar a una compañera. No, oh, oh, oh. Así que, amigos, cuando yo hablo de musicalidad, me refiero a esto. Me refiero a transmitir emociones, sensaciones. Esto es la música. Em, hace poquito vi un vídeo de Satriani diciendo que es una tontería estar practicando escalas 6 horas al día, tratar de hacerlos a la velocidad de la luz. Dice que no se trata de eso, que no se trata de eso la música. Es decir, se trata de transmitir, se trata de... claro. ¿sabes? De eso se trata. Es decir, de sentir, se trata de emocionarte con la música. ¿Sabes? Y lo dice uno que es precisamente de lo que es una autoridad en cuanto a técnica de la guitarra. Pero es que Steve Vai dice lo mismo y muchos dicen lo mismo. Es decir, al cantar lo mismo. Yo, David, cuando yo escucho música, em, tengo como un radar en la piel. Es decir, si de pronto, Sí, claro. si de pronto noto esos escalofríos, se me eriza el vello, Sí, o de pronto, o de pronto, como yo soy un montón de empático, es mi cruz. Es una virtud, pero también es una cruz, ¿vale? Porque sientes todo mucho. sí. Pues cuando me llega ese flash de sentimientos, digo, aquí hay algo especial. Y a mí sí me está haciendo Sí, sentir eso. solo la tienes que ver. La cara que tiene ahora Mm, cantando es que es puro sentimiento. Es que lo está sintiendo lo que canta. sí, 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 sí.
Además, fíjate que precisamente cuando veíamos los documentales de Baby Monster, Aion es de las que yo te digo, tiene un torrente de voz Sí, sí, sí. y claro, aquí muestra una cualidad que no habíamos visto de ella, que es esa narrativa emocional, esa forma de transmitir. Y de hecho ha empezado con un registro muy bajo, muy, Sí, eh, ha ¿sabes? Utilizando empezado. una voz suave, susurrada, llena de aire, em, sonando frágil, sonando con miedo. em, Me parece bastante bien, siempre es mejorable, pero sí, bastante bien el tema de la dicción en inglés. Yo lo entiendo, lo que va diciendo, ese rollo de giros bluseros en la voz me gustan, cómo estira las palabras al transmitir. Y bueno, ahora estamos con una parte bueno, que la frustración crece, la letra va todo increciendo y ella está desatando ahí su voz de manera increíble. Luego mm, le damos más a ese tema, pero me parece una actuación increíble. Magistral. Break that I might have fallen. Just let me know. No, please don't let me fall. Da 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 da. Please don't let me fall. Da 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 da. Oh, please don't let me fall. 네, 감사합니다. Increíble, ¿eh? Cómo ha cambiado el chip al dar las gracias. Ostras. Además, de verdad. Tenía a Farita al lado que estaba ahí, estaba seria, pero yo creo que estaba como la otra chica que estaba ahí toda emocionada. Estaba concentrada en las sensaciones que te transmite esta chica cantando, madre mía. Claro, iba a decir que antes que eso, que cuando llega el puente y a los estribillos finales, que bueno, desata ese potente. Torrente. Sí, sí, el belting que yo hablo. Es decir, el belting cuando sacas tu voz de pecho, pero para alcanzar esos agudos, pero con tu voz de pecho no hace falta que. Aunque ella también lo ha demostrado también, hace falsetes buenísimos. Sí, sí. Buenísimos. Pero lo chulo de esto, David, es que no ha buscado la perfección. Es decir, ella lo que ha hecho es que cuando lo hace suena a grito desgarrador, ¿vale? Es decir, se está rompiendo por dentro. Como el susurro tembloroso, ¿no? Es decir, pero, sin embargo, ella, aunque está en ese papel, no pierde el control y todo suena. ¡Buah! Em, Suena ¿Sabes? increíble. Es ¿Sabes, que sabes qué? Que este tipo de cosas me encantan porque pulverizan el prejuicio de que los idols son artistas prefabricados. Así que una cosa es que, lógicamente, haya una productora que quiere montar un proyecto y busca cantantes, pero que esos cantantes, para empezar, son buenos, claro. son muy buenos porque son muy buenos de por sí porque hacen una selección entre a saber Sí, sí. cuánta gente, ¿no? Nos lo explicaron que para el casting de Baby Monster, pues Claro, hacen como una especie de Operación Triunfo en España, ¿no? eso es, sí. Y Claro. están ahí, pues X tiempo, están pues haciendo coreografía, cantando y al final, mira, pero claro, hay que además son muy jovencitas. Son muy jóvenes. Y Que con ese torrente de voz, con 18 19 20 años que tenga como mucho,
Es que pueden tener 50 años más de carrera. Efectivamente. Fácil, fácil. Em, Impresionante. Así que, bueno, y bueno, a ver, y también le digo a esa gente bueno, que no terminan de aceptar que reaccionemos a Baby Monster. Nosotros hacemos una gran variedad de tipos de música y de grupos diferentes, ¿vale? Es decir, hemos hecho, lo podéis ver, si son cerca, no sé cuántos, son 1.700 vídeos o algo así. Es decir, Por ahí andarán el ya. caos, la cantidad de bandas distintas que hemos hecho. De hecho, mira, el otro día me metí en un vídeo antiguo, no me acuerdo cuál fue, y había un chico del canal que nos pedía bandas, pero Ah, unas cuantas, y baterías y tal. Y me puse a mirar todas la lista que nos puso, sí, y creo que de toda la lista que nos puso, pues creo que nos faltan un par de ellas que yo haya así recordado. Si ya, no están todas. ya, ya. Así que, en fin, que nos gusta darle oportunidades a grupos nuevos. Y nosotros, vosotros lo sabéis, que es que se nota, vamos totalmente a ciegas. Y nos llevamos cada sorpresa. Y muchas veces alucinamos. A ver, te lo digo, es decir, no sabía qué esperar cuando vi por primera vez a Baby Monster. Y es un grupo oye, no me lo esperaba. Y menudo talento. No, no. Así Mi que, hija el otro día le dije, digo, nos están pidiendo Baby Monster, dice, hacer alguna de BTS. ah, Digo, BTS. si no es por hacerla, pero, Claro, el caso pero es oye, que, claro, nos gustaría hacerlo todo, pero es que, amigos, hacemos, lo veis, más o menos 4 diarias. Así que, y- mira, esto, intrahistoria. Al final, entre una cosa y otra, esto supone unas 6 horas de trabajo fácil entre el tiempo de grabación, el tiempo de edición, el tiempo de maquetación, ¿verdad? Al sí, final ¿eh? le echas un rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Wow. Yo me he llegado a tirar con 7 vídeos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Para que veáis. Efectivamente. Sí, haciendo cosas entre medias, Sí, 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 sí. pero que eso le tienes que echar tiempo al Le final. dedicamos tiempo. Así que, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián Medrano. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.